con nosotros a través de la señal de Grupo Sevilla. Nos informamos, ahora debatimos. Mire, le quiero platicar de lo que se trata el programa de hoy porque va a ser polémico. Buscamos que ustedes tengan una opinión diferente de qué es lo que ha generado, por qué se sigue tolerando, permitiendo todo tipo de problemas de corrupción, de dificultades, de todo tipo al interior de la Secretaría de Educación. Y hemos invitado esta noche a un personaje que a mí me queda claro, se la sabe de todas, porque ya tiene años participando en movimientos, ha sido líder sindical y por supuesto conoce de profundidad el tema. Le hemos invitado al profe Macedo Negrete, Juan Manuel Macedo, para que nos acompañe, para conocer y construyamos juntos una mesa muy interesante, muy rica, que le permite a usted entender qué estamos viviendo y por qué se llega a todo lo que le hemos narrado durante los últimos días, o semanas, o quizá meses, con el tema de normalistas, del ala democrática, la corrupción, los bajos niveles educativos. Y para construir ese espacio, por supuesto, me acompañan dos personajes que usted no sabe, nos acompañan lunes con lunes. El diputado Héctor Gómez. Diputado, bienvenido. César, un gusto. Profe, un gusto de tenerlo aquí. Buenas noches. Amigo Juan José. Y mi querido Juan José Campos Izumbo. ¿Qué tal? Buenas noches. Biólogo, Buenas bienvenido. Noches. Gracias. Y el invitado especial de esta noche, el profesor Juan Manuel Macedo Negrete, mira, por andar distrayéndome con el licenciado que llega siempre tarde. Pero bueno, profe, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, César. Buenas noches, biólogo. Buenas noches, diputado. Pues es un placer, un gusto estar aquí en esta casa que hemos conocido durante muchos años y que la seguimos sintiendo como de nosotros, porque dentro de los primeros pasos del magisterio también nos dieron mucha oportunidad de generar nuestra opinión, nuestro comentario y sobre todo, pues, dar a veces oportunamente algunas notas que eran importantes para el magisterio cuando estaba en otro sentido y en otras condiciones. Obviamente estamos hablando de más de 20 años. Más de 20 años. Profe, para entender una primera impresión de todo eso, ¿qué piensa de lo que se está generando en este momento en materia educativa aquí en Michoacán con esos problemas sindicales que enfrentamos? Pues yo creo que el tema educativo no solamente comprende educación básica, creo que ahorita está inmerso desde la universidad hasta los niños de Sendi o hoy ya no son reformas, malamente decimos la reforma, es una ley. Es una ley, ya nos guste o no. Hace 3 años exactamente teníamos un mes que se había aplicado ya el dictamen y ya había una nueva ley educativa con nuevas reglas, con nuevas formas de ingresar al magisterio, de promocionar, de buscar nuevas alternativas. Y digo, podremos seguir pensando unos que es buena, otros que es mala, pero al fin y al cabo ahí está. Y hoy Michoacán es uno de los 4 estados que no termina de cuajar este proyecto y que ha sido falta de, pues no de tacto, yo creo que de decisiones. Aún en los peores momentos me parece que las leyes se aplican porque es el Estado de Derecho, es la defensa de la sociedad y la sociedad no se debe de confrontar con los maestros, porque es como si dijéramos, escuchabas hace ratito todas tus notas, es como si el ciudadano le dijeras vete a enfrentar a los delincuentes, tú toma las armas. No, creo que de aquí hay reglas, hay directrices y sobre todo hay gente que tiene que aplicar la norma. Pero día con día se negocia, día con día se doblega, día con día vamos con pasos hacia atrás. Yo en la mañana platicaba con un funcionario y le decía, hoy salen los muchachos. No, es que la indicación es que no salgan. Yo creo que si hoy salen los muchachos, ya nada tienen que esperar. Creo que han doblado totalmente las manos y me parece, el gobierno. Yo creo que los dos. El gobierno estatal no puede pasar por alto también un comentario de la autoridad federal, porque se han cometido delitos de carácter federal, delitos del fuero federal y que evidentemente esto nos genera inconformidad.
más allá de que sean muchachos, porque además no son normalistas, César, ya son ciudadanos, ellos son egresados ya de las normales. Sí. Por supuesto que ya no se les debe de tomar en el carácter de estudiante, sino debe de ser un ciudadano más, porque los normalistas aún en esa condición están todavía estudiando, están en un proceso. Yo creo que, con todo respeto, un programa, una hora es difícil tratar Algo que de... haremos, No, las veces que sea necesario, claro, profe. pero difícilmente entendemos de repente el por qué las cosas así se dan, sin embargo ahí están, y yo vuelvo a insistir en algo, creo que la Secretaría, no defiendo a nadie en particular, pero sí digo lo que en réplica comentó el señor gobernador hace algunas semanas: me tienen atados de manos, porque yo quiero hacer una cosa, pero la federación me dice otra. La secretaria quiere actuar bajo un marco en el que la directriz, la norma establece, pero depende de la Secretaría General de Gobierno, donde se sientan a la mesa y negocian la libertad, el hecho de transgredir no solamente la educación, sino en muchos aspectos, más allá el buscar acomodos en función de hasta posiciones en la Secretaría, para que nos vamos más lejos. Entonces, creo que es un tema que verdaderamente ha decepcionado a la gente. Yo vi a un gobernador hace un año y me parece que, pues todavía no estaba el diputado Héctor para esas fechas, pero era un gobernador que venía muy sólido, muy tajante. Pero sin el apoyo de la federación, pues está complicado. Bueno, pero se vio una actitud más firme, incluso se vio soberbio en aquel entonces, decir, vengo a aplicar la ley con toda la fuerza, no vamos a negociar nada, pero fue decayendo su discurso poco a poco, y esto de una forma u otra lo va viendo la sociedad en los hechos, que es lo peor, César. ¿Cómo mide el pueblo, no, a sus gobernantes? Por supuesto, por eso de repente tenemos las encuestas, los resultados que nos dicen, sobre todo en lo que más les adolece, y hoy salud, economía y educación, entre otras, seguridad, son los temas, los callitos que tienen en los pies, o tenemos toda la sociedad. Entonces creo que es un tema que da para mucho, pero bueno, pues también esperamos la opinión y algunas inquietudes que tengan para irlas reformulando aquí. Héctor. No, yo creo que es importante una voz como el profesor Macedo, que además fue dirigente sindical, que tiene una trayectoria en el magisterio sí, ya muy amplia, y quizás lo que hemos dicho en los otros programas coincide plenamente, es decir, hay muchos que siguen opinando que la reforma educativa pues no es la adecuada, pero hay una premisa, es ley, y la ley en un Estado de Derecho se debe cumplir. Si alguien está insatisfecho, bueno, pues que a través de los mecanismos constitucionales y legales que tenemos, pues obviamente se reforme o se modifique lo que no se adecua. Y ciertamente lo más triste es que la reforma educativa va caminando en 28 estados del país, y 4, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sigue atorada, porque yo creo que se fue alimentando a un sindicato, a un ala del sindicato, en la cual ya no ven, desde mi opinión muy particular, el interés de los educandos, sino que es una cantidad importante de recursos económicos, de minutas, de plazas automáticas, que lleva una red de intereses y complicidades que las
están defendiendo y que ya no hay una visión de una educación mejor y más eficaz y más eficiente para los niños michoacanos, sino es de garantizar espacios, minutas, plazas, y desgraciadamente estamos hipotecando a través de esta presión de un grupo sindical fáctico que tiene sus intereses y sus generación de coalición de alianzas ahí creadas al interior, claro, ¿no? Estamos hipotecando el tema de la educación de los michoacanos, y lo más grave es que sí, coincido plenamente. Yo veía al principio de la administración no moderada que está haciendo mella muy constantemente en esto, y no solamente una izquierda no moderada, sino una izquierda hasta al punto de vista subversivo, que es quien ha estado moviendo todo esto, pues, ¿no? ¿Quién mece la cuna al final de cuentas? ¿Quién mece la cuna, profesor? Bueno, aquí yo Usted ha sido muy crítico y tajante. Yo lo he puesto así con todas las letras, porque a veces parece que aun cuando lo dice uno subliminalmente, no se quiere entender, y de repente pues hay que poner el punto donde es. A partir de que se hace un cambio generacional en la coordinadora, ahora a principios de este año, obviamente los intereses, pues por muchas razones, ya los comentamos aquí, de estar en la dirigencia y de estar al frente de un liderazgo de esa naturaleza, pues implica tener ciertas prebendas, tener ciertos compromisos, generar ciertas opiniones, y desde ahí hubo un rompimiento interno entre un bloque que le llaman la ultra izquierda ahí de adentro de la CENTE. ¿Ultra izquierda? Ultra izquierda, o sea, aquellos que piensan más allá no solamente de una movilización. Hace 20 y tantos años le llamaban Movimiento de Unidad y Lucha Popular, es decir, asociarse ya con otro tipo de grupos que en un momento dado tienen otros fines, y que hablemos en otros años, hace muchísimos años, hablemos de lo que era en Guerrero Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, etcétera, ¿no? Que incluso participaron algunos, curiosamente, hace 30 y tantos años en el 68. Y bueno, esa era su idea, por eso muchos de nosotros rompimos, porque dijimos, bueno, aquí traemos un movimiento del 89 a la fecha, que era un movimiento sano, limpio, democratizar al CENTE, aspirar a un 100% de incremento salarial, de 90 días de aguinaldo. Esas eran nuestras demandas, y creció, y si ustedes recuerdan, en el 94 fue un movimiento grandísimo, de casi el 90% de los trabajadores, pero convencidos de que esa era la lucha. Fue cuando quedó el compañero Morón al frente, y nosotros de ahí hicimos un equipo grande, tuvimos conquistas reales al salario, a buscar cómo manejábamos mejores criterios para que los recursos que se podían dar se repartieran equitativamente. Lamentablemente se fue pervirtiendo a partir de que, con todo respeto, se inclina hacia un partido, el compañero Morón es dirigente, y de ahí se empiezan a ir
profe. con otra idea. Entonces, a la pausa, regresamos y nos sigue platicando de todo Todo esto, que gusto. es bastante interesante. Si usted tiene alguna pregunta, puede formularla esta noche, nos interesa mucho su participación. Y al regresar, por supuesto, seguimos debatiendo para que usted conozca qué es lo que llevó a este grave desorden que se está viviendo dentro del sector educativo en el estado de Michoacán, que ha permeado, por supuesto, incluso en otras instancias de gobierno. La pausa y regresamos. Parte de todo un esquema, lo que bien decía el diputado hace ratito cuando hablábamos de las leyes, necesitamos meternos al juego si queremos ser parte de las decisiones. Lamentablemente le dan el poder al compañero Juan y el compañero Juan empieza a cambiar el tema educativo, porque si nosotros nos vamos a la historia, a la gente le costaba mucho trabajo aceptar que era de la coordinadora. No aceptaban ese término, decíamos, somos del CENTE, hoy lo representa la coordinadora, pero somos del CENTE. Hoy se dicen de la coordinadora cuando en realidad muchos de ellos no conocen el origen de la coordinadora. Y si ustedes observan, ni Oaxaca, ni Guerrero, ni Chiapas han pisado alguna curul en especial, porque ellos nunca han ido por los puestos políticos, sí, sino por una realidad que siempre ha sido el magisterio. Aquí no, aquí se empezó a desviar y eso nos causó fricción. Yo me fui a la E36, fui mi primer momento como secretario general. En el 2000 se desconoce al compañero Juan Pérez como secretario general de la sección y se generan más rompimientos. Todavía vivía el difunto Javier Acuña, que era el intelectual de ese grupo y que lamentablemente cuando se tiene el poder y no se sabe controlar, pues carros, dinero, todo eso, y en eso se provoca un accidente a partir de por ahí generarse unas copitas y obviamente, yo siempre se los comenté, cuidémonos porque siempre le echamos la culpa al gobierno que nos anda matando, nos anda asesinando, nos andan persiguiendo y no es cierto. En el 90 estuvimos en la cárcel, de todo ese movimiento del 89 al 90 estuvimos 15 en la cárcel, yo fui uno de ellos. Y creo que eso nos enseñó a cambiar un poco, algunos, otros siguieron con la radicalidad, pero hoy a la vuelta de tantos años nos damos cuenta quién tiene mejor posicionamiento ante la sociedad y quién se perdió con el castigo de ahora sí de la indiferencia, porque la sociedad a todos esas gentes que de alguna manera le pegaron feo a la educación, los tienen olvidados. Y lo digo con mucho respeto, Juan Pérez, Sergio Espinal, Artemio Ortiz, Jorge Cázares, entre otros el mismo Juan José, y su servidor, a pesar de haber pasado también por institucionalmente, y vuelvo a repetir, yo a pesar de mi ideología, tuve que participar, soy el único secretario general de sección que ganó en las urnas. Fue aquella vez que visitaron, por cierto, esta casa y que vejaron tanto a un maestro como a una maestra. Así es. La sacaron de aquí. En ese entonces yo gané en el 2002 bajo el mecanismo de las urnas, pero ya no quisieron los gobiernos asumir una responsabilidad de decir, quien tiene el laudo, quien tiene el derecho, en ese entonces su servidor con todo el comité, y se la llevaron con lo más fácil, salomónicamente, tú esto, para evitarse problemas. Entonces, esto es lo que no Ahí nos ha empezaron hecho. esas grandes negociaciones.
a las casas televisoras, y a partir de que nosotros empezamos a contrarrestar con fuerza, con actitud, y no haciéndole al valiente, pero decir, bueno, si yo no me defiendo, ¿quién me va a defender? Sabíamos que el gobierno no se metía, sabíamos que la policía no se metía, sabíamos que el mismo CENTE no se metía, pero pues en ese entonces la dirigente nos decía, pues si tú no te defiendes, allá tu mano, pues vas a estar sumido y escondido toda la vida. Eso nos dio el valor y nos dio la actitud para salir adelante, que lamentablemente lo platicábamos con el diputado Héctor hace un momento. En muchos terrenos se nota la mano de uno y la mano de otro. Cuando no hay presencia, la institución está caída totalmente. Entonces, ¿cómo le puedes exigir? De hecho, no lo van a hacer. De derecho, pues le dan un reconocimiento, pero nunca lo han ejercido. Entonces el CENTE está totalmente debilitado. Y el CENTE desde arriba, desde el Comité Nacional, es un CENTE que ya no representa los intereses. Ese es el gran problema. Que sí, la ley nos estableció ciertos mecanismos, pero también nos dijo, tu sindicato nada más puede intervenir para ciertas cosas, pero no en las decisiones principales de asignar plazas, de generar esto, porque la autoridad somos nosotros, que en último de los casos siempre ha sido, pero el sindicato se había apropiado de la mayoría de las cosas. Licenciado. Fíjate, César, que hay bastantes coincidencias con lo que dice nuestro amigo Juan Manuel, particularmente en que en un momento determinado y que no lo dejen entrar. Tenemos el problema de que hay un nuevo modelo educativo que puso en marcha antes de concluir el ciclo escolar pasado el señor secretario Aurelio Nuño, que aquí fue algo que yo cuestioné directamente al gobernador, que no pronunció en su discurso qué va a pasar con el modelo educativo, que en todas partes se hicieron ejercicios de reuniones, de pequeños congresos, de foros para aportar si estaban de acuerdo o no, y aquí no hemos hecho absolutamente nada. Hoy coincido con el biólogo Zumbo, porque si en la coyuntura el 2016 no cierra con una posición clara,
concisa del gobierno estatal, el 2017 está perdido. ¿Por qué? Por razones obvias. Yo creo que ¿Perdido? Sí, me parece que el 2017 no va a abonar nada porque va a ser más político y según la calentura, valga el término, de Claro, cómo porque están el las asunto electoral, cosas. claro. Sí, es cada elección es la madre de las elecciones y esta que viene se nota que va a estar más, todavía con más ánimos. Entonces, el 2017 va a estar más convulsionado y obviamente lo educativo, lo de seguridad, lo de esto, lo del otro, pasará a segundo o tercer término. Y me parece que este año era coyuntural para el gobierno, coyuntural para la Secretaría Coyuntural, para haber aplicado o haber llegado a un acuerdo. Yo no digo que en todo es malo lo que dicen los compañeros, el problema es que no lo discuten como lo estamos haciendo aquí, transparente, abierto, para saber quién verdaderamente tiene la razón y debatirlo como aquí se pone en la mesa estos temas, porque me parece que la sociedad tiene derecho a saber cuáles son sus propuestas, porque a lo mejor hay buenas, Claro. pero mientras las tengan guardadas y escondidas, pues nadie las va a conocer. Sí, ¿Alguna claro. pregunta a alguien? ¿Podemos participar? Sí, todos? bueno, Yo creo que aquí el tema es fundamental, es decir, el movimiento de la coordinadora fue un movimiento genuino, es decir, había una molestia exacerbada contra un charrismo sindical sometido, hay una respuesta de ciertos estados, Michoacán es un estado muy politizado y con mucha participación política y ciudadana, entonces se junta la coordinadora, genera un movimiento genuino, lo dice el profesor, eran casi el 90% de los sindicalizados del magisterio de Michoacán pertenecían a la coordinadora. ¿Y cuál fue el problema? Me parece que es el origen fundamental, a partir de que es un movimiento con mucha gente, con mucha ascendencia, cuando empieza, las luchas sindicales se empiezan a mezclar con los temas políticos. Y es decir, cuando ya un sindicato de este tamaño, de esta fuerza, de esta movilización, con estos recursos, empieza a participar y a buscar candidatos a la gobernatura. Porque eso, al fin y al cabo, tú negocias previo a la elección, una vez que ganas, pues ya los temas se complican porque te van a cobrar con recursos públicos la factura de haberte apoyado. Más en un estado que es Michoacán, que es tripartita, en términos generales, entonces un sindicato de este tamaño decide en muchas ocasiones la elección. Y a partir de ahí, en cuanto ganaba el candidato que apoyaban, pues le venía a cobrar con minutas, con espacios, con plazas, con canonjías, que ciertamente se fue alimentando este monstruo de las 7 hidras, en el cual ya ahorita el Estado no lo puede frenar. ¿Qué se tiene que hacer? Coincido. La oportunidad estaba del gobierno federal y el gobierno del Estado. Yo veía una buena ruta. ¿Estaba? Sí, porque coincido con el profesor. El próximo año ya viene el tema, la agenda electoral en Michoacán, en el país, va a empezar a discutirse, vas a empezar a ser muy cauteloso con aquellos grupos que tienen cierta presencia electoral en la entidad y vas a ser más condescendiente, porque al fin y al cabo vas a buscar una reserva de votos para la elección del 2018, y eso es lo que siempre ha pervertido en nuestro país en particular, el sistema electoral. Y bueno, hablando del Bester, yo no defiendo al Bester, pero me parece que ¿De quién? ¿De quién? Del gobierno federal. yo creo que fue del presidente, y una acotación, adelante, una acotación, que fue del presidente, y una acotación, adelante, una acotación nomás, porque es muy interesante lo que dices, Hugo. En el momento en que Nuño entra a la Secretaría de Educación Pública, Nuño traía su ruta, y dice, va a la reforma educativa, pero trae a dos contendientes ahí a la presidencia de la República, sus dos tapaditos, entre otros claro. más, y trae a Osorio Chong, secretario de gobierno. Entonces, el tema educativo, lo mismo. Se vuelve a pervertir. Se volvió a convertir en un tema político. Y el problema aquí es que, obviamente, cuando empiezan ellos a tratar de votar la ley, a tratar de enmendarla, ya cuando está aprobada, pues obviamente genera una herencia para todos los estados que traen esta complicación, incluyendo a Michoacán. Y obviamente en la directriz educativa
cuando a nivel nacional ellos no marcan la pauta, no dan el espaldarazo como tal, pues es algo que difícilmente se pueda sacudir un estado o los estados como tal, porque sería entrar en desavenencia y habrá que recordar que gran parte del presupuesto viene inyectado de la federación en el rubro educativo, entonces no pueden ir en contra de ello. Me parece que la ruta que traza Osorio Chong al tratar de entrar en negociación con estos grupos y al tratar de enmendar la ley ya cuando estaba aprobada la ley fue un garrafal error. Obviamente el afán fue minimizar la presencia de Aurelio Nuño, que lo veía con cierta presencia para suceder en el movimiento de las elecciones del 2018. Lo logra hacer, pero ¿qué es lo que genera concatenadamente? Bueno, pues que el movimiento educativo lo hace un movimiento político y propicia, por consiguiente, que los estados se vean afectados y que obviamente, bueno, pues estén a la expectativa de que, bueno, endurezco la aplicación de la reforma educativa o la hago más blanda y están en esa encrucijada, en ese jaloneo que es sumamente delicado, pero me parece que desde a nivel nacional la directriz la traen equivocada completamente. José. Sí, el tema se ha convertido en un botín político al final de cuentas. Por supuesto. Mira, y yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Héctor Gómez y el profesor Macedo. El tema se ha pervertido desde el momento en que se decidió, no sé quién lo haya hecho, pero en el momento en que se decidió que iban a ir por ciertas canonjías políticas, ciertos estrados, cierto tipo de cosas. Y les voy a dar el ejemplo de Godoy es muy simple y muy sencillo. ¿Cuál de todos los Godoy? Sí, el exgobernador Leonel Godoy. Leonel Godoy. Sí, porque tenemos varios Godoy. Ya Sí, se sí, preocupó, sí. a ver, ¿y luego? No, que no se preocupe, pero nada más que aplique la ley, eso sí, ¿verdad? Adelante. Sí, bueno, el tema es ese, mira, había un dragón de las 7 cabezas y el último dragón que fue de 8 cabezas fue la normal de Cherán, ¿no? Sí. Que la puso el exgobernador Leonel Godoy. Fue un pago a todo ese ámbito político, pero a mí me causa más todavía dudas. ¿Cómo surgen las normales, profesor? Porque ese es el tema. O sea, hay jóvenes que vienen de muy escasos recursos, que no tienen nada que perder y vienen a ganarlo todo. Y vienen y se enfrentan a una serie de situaciones desde el ámbito de un adoctrinamiento radical de izquierda en el cual están metidos hasta misma antorcha campesina y que están dentro de las normales y otro tipo de cosas, ¿sí? Y que los hacen pensar que el movimiento subversivo es la corriente, la vía, ¿sí? La tercera vía que se manejaba en ese entonces para solucionar los problemas de este país. Vamos a la Cosa pausa. que no ha sido así, ¿verdad? Vamos a la pausa y que nos conteste el profesor después de ella. Y gracias por todas sus llamadas. Mira, está tan bueno el programa que ya se nos fue rapidito, ya es 10:45, aquí regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Antes que otra cosa, mire la presidenta del Grupo CB Multiplataforma, de la licenciada Yeley Belmonte, del director de este medio, del ingeniero Alberto Herrera, a todos mis compañeros, al senador Orihuela. Yo no sabía que tenía papá, pero de veras nos duele esta tragedia, y bueno, es lamentable, pero la vida tiene que seguir. Jerjes, ¿tiene algún parentesco con Don Chon? Por eso no está presente en la mesa. Sí, yo lo saludé muy temprano, somos paisanos. ¿Usted es de Zitácuaro? Sí, así es. Yo tuve mucha amistad con ellos, la he tenido todo el tiempo. Digo, ¿Cuántos fuera de años la- tenía el papá de Don Chon? 83, y tantos, ¿no? 87. 87 años. Pero estaba muy afectado ya de su salud. 87 generosos años, ¿no? Sí. Cuando tienes 87 años no mueres, trasciendes. Y su señora esposa murió hace algunos años y andaba ya muy lastimado emocionalmente. Muy bien, pues ahí están las condolencias. Y su participación es fundamental. Las llamadas, ¿todas cómo van? Todas. Mira, mi querido César, nos llama Roberto Sosa, dice, me gustaría que invitaran al profesor Víctor Hugo Martínez para que fuera algo más democrático y parejo. Los invitamos, pero no vienen. Para que así la sociedad pueda darse cuenta de los diferentes puntos de vista y tomar su decisión La de a invitación quién está hecha, creerle. pero pues no vienen, ¿eh? Y el profesor Macedo aceptó. Invitamos a Daniel Ambriz. Primero me dijo que sí, luego me dijo que no podía, que tenía que pedir permiso. Se respetan los puntos de vista. Dice, ¿quién va a evaluar las malas acciones del presidente
como la mentira en el alza de la gasolina y de algunos funcionarios nefastos y corruptos como los gobernantes que ha tenido Michoacán. No los han llamado a entregar cuentas claras a los michoacanos, díganselo a los diputados que están presentes. Otra dice, buenas noches, en este momento, ¿quién tiene cautiva a la SEP? Si la CENTE no tiene la legalidad, pero sí una gran mayoría de maestros que siempre se sienten protegidos por sus acciones. ¿Cuántos podremos hacer nuestros trámites de jubilación y muchos otros? ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? Otra dice, yo no creo que el gobierno haya encontrado el hilo negro en el aspecto educativo. Creo que eso responde más a intereses del Tratado de Libre Comercio y del extranjero que de México. Qué casualidad que después de tanto tiempo se haya dado cuenta de que existe un problema con la educación. Dice otra, buenas noches, soy padre de familia de la Escuela Secundaria Técnica 114 de Atapaneo. Ocupamos ayuda, Juan Manuel Macedo, diputado Héctor. En esta escuela hemos solicitado ayuda a diferentes órdenes de gobierno para construcción de un aula y han hecho oídos sordos. Apóyennos y lleven nuestras voces. Dice, aquí deja el teléfono, dice, Juan Carlos Álvarez pregunta al señor Macedo, ¿por qué no regresa a dar clases? ¿Ya terminó con sus actividades en la SEP y en la Diputación? Arturo García, profesor Macedo, ¿qué pasa con los incentivos? La profesora María Elena Ordaz felicita al programa, pero en concreto al maestro Juan Manuel Macedo, que es un luchador por los verdaderos trabajadores de la educación. Otra, Manuel Izquierdo comenta que el gobierno dobla las manos, está actuando de manera muy irrazonable, se ocupa darle salida a los problemas que hay. En lugar de contratar, los policías deberían contratar a los normalistas bien normalizados, a los que no se puede contratar y no más de la cuenta, porque si van a egresar más profesores de los que se necesitan y en todo caso la iniciativa privada pudiera generar empleos para estos egresados. Una ley para que sea ley debe ser aceptada por la mayoría de la población y no solo por el PRI. El licenciado Carlos Mendoza de Morelia, línea por línea, pregunta al profesor Juan Manuel Macedo por qué realmente renunció de la administración de Fausto, pero que sea sincero y honesto al responder. Otra dice, los michoacanos estamos decepcionados del gobierno, llámese municipal, que no atiende quejas de baches, por ejemplo, y gobierno del estado, la seguridad y aplicación a la ley en relación a la educación y a la seguridad. Otra dice, César, buenas noches, soy el señor Gutiérrez, de verdad, de vergüenza con el asunto de los delincuentes normalistas que liberan y salen a seguir quemando camiones, a realizar bloqueos, a saquear camiones. Es urgente que se cierren las casas de los estudiantes, que para lo único que sirve es para mantener a puro delincuente vividor, pero ¿hasta cuándo seguiremos soportando a estos rufianes, herencia de los Cárdenas? La señora Laura Ramírez, deben llevar panelistas de los dos bandos, no solo de los institucionales. Rubí Sosa, 74 años, los jubilados y pensionados les están quitando su recurso y que en algún momento le comentaron que en su tarjeta no le llegaba el dinero y que le gustaría que le regresara íntegro su pensión porque no sabe cuál es el motivo para que no le estén depositando. Esas son las llamadas que tenemos de esta parte. Aquí el biólogo Aquí tenemos otras. José Ocampo tiene más. Sí, buenas noches, saludos a todos, en especial al profesor Macedo. Está claro que el problema de estudiantes, quien está detrás del movimiento es Morena y el candidato natural para la presidencia por parte del PRD para que no llegue Andrés Manuel a la presidencia es Silvano. Profesor Rafael Morales comenta que el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública no están haciendo las cosas adecuadamente porque había dicho que cuando regresaran los maestros a clases se establecerían mesas de diálogo, cosa que no está realizando. Por lo tanto, debe haber más seriedad y eficacia por parte de la Secretaría de Educación Pública y del Gobierno Federal. Saludos al profesor Macedo y a todo el panel. Y por último, las normales rurales actualmente son inoperantes, deben desaparecer y con ello evitar la formación de más delincuentes. Gracias. Todo. Muy bien, profesor. Tenía dos dudas la audiencia para usted, si nos quiere contestar. Bueno, la primera, a mí me parece que los incentivos, y qué bueno que está el señor diputado Héctor, yo lo criticaba también hace un par de semanas al gobernador, porque si el presupuesto, y también fui legislador, está autorizado desde septiembre, octubre o en diciembre, digo, centavo a centavo debe de estar ya etiquetado para cada cosa, porque a estas alturas ya no hay dinero en la Secretaría. Ese es el gran tema, que
que nos parece que mientras se siga desviando el recurso, particularmente para los estatales, y aquí hago una acotación, la invitación a los normalistas o exnormalistas, como lo decía yo hace rato, es a que hagan un examen para que les puedan dar una plaza, porque decía o ratifica incluso el mismo Congreso que no hay dinero para contratar a 3,000 gentes, que son las generaciones 14, 15 y 16. Entonces la federación no puede evadir ese requisito para darles una plaza federal, que entonces ya no tendría que verse en la necesidad de deberles incentivos que hoy les deben a muchos trabajadores estatales, bonos, parte del aguinaldo, muchas cosas que no terminan de pagar. Entonces, por eso la invitación a que hagan ese requisito, que me parece más de forma que de fondo. En últimos casos se las han puesto lo más fácil, ni los idóneos pasan por ese camino. Entonces lo económico no se ha terminado porque no sabemos qué pasa con el dinero. Si está autorizado y son 21,000 millones de pesos, pues deben de estar cuidados como tesoro para que nunca falte la nómina de los maestros. Los trámites se pueden hacer sin ningún problema, asistir a la Secretaría y si no por ahí preguntar dónde los pueden realizar, y los hemos estado haciendo. No he regresado a clases porque desde hace mucho tiempo yo tengo una comisión, estuve en el sindicato, fui diputado, actualmente estoy en proceso casi de jubilación, tengo 35 años de servicio, tengo 56 años de edad y estoy propiamente ya nada más para meter mis documentos, no lo he hecho porque hay un conflicto. ¿Ya no quiere regresar a dar clases? No, pues ya en este momento ni clases hay, César. Primero que haya clases, después decido si voy o no voy. Porque, sí, no, lo de Fausto. ¿Por qué renuncié con Fausto? Porque con Fausto, igual que en otro momento lo hicimos con el PAN, hicimos tratos, y yo creo que lo que se trata en política se respeta. Yo tuve un trato entre Humberto Moreira, el señor Fausto y su servidor, no para que yo fuera secretario de Educación, como lo fue cuando Juan Pérez, que se fue con Aida y que duró 1 año y medio cerrada, sino para transformar la secretaría y buscar cómo apoyar a los compañeros. Me dieron una dirección que me parecía que nada más era un compromiso de pago. Duré 1 mes y renuncié abiertamente porque me pareció una falta de respeto a los acuerdos, lo dije públicamente, y mucha gente me criticó que era muy pronto, que por qué no me esperaba. Al último me dieron la razón y me dijeron, fuiste el único que tuviste visión por todo lo que pasó, porque 1 mes renuncié, pero lo sabe el señor Fausto, lo saben mis amigos, porque me parece que incluso estoy más hecho a estar, dicen que prefiero ser borracho que ser cantinero, me gusta más estar del otro lado que estar en la administración, con mucho respeto lo digo porque puede ser uno más crítico. Y la reestructuración de la SEP, que lo dijo el gobernador, yo estoy de acuerdo, y el diputado Héctor no me dejará mentir que con los candidatos firmamos unos acuerdos, que el que ganara los hiciéramos efectivos, donde incluso les hacíamos y les garantizábamos que se iba a ahorrar mucho dinero, contratando a la misma gente de ahí en las posiciones verticales. Profe, nos acabó el tiempo, me da mucha pena porque todos quedamos con ganas de preguntar. ¿Lo podemos pedir públicamente, lo comprometo públicamente que nos acompañe en otra oportunidad? Las veces que sea necesario, a mí me interesa que conozcan y lo mismo que preguntaban a través de la línea, que venga, no hay problema, yo creo que el debate va a enriquecer mucho la opinión de la sociedad. Lo comprometamos. Profe, gracias, muy amable. Gracias, César, gracias, biólogo, gracias, licenciado, gracias, diputado. No, gracias. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias, biólogo. Gracias a ustedes. Gracias, licenciado, por una mejor oportunidad y por supuesto ustedes por habernos acompañado. Nos hizo la noche el programa con tantas llamadas telefónicas de todos ustedes. A nombre de mi equipo de producción, con permiso, gracias, buenas noches. Soy César Velázquez.